Unidad 2, programación orientada a objetos. Curso, desarrollo de aplicaciones. El tema 1, programación orientada a objetos.net. Programación orientada a objetos. Veamos una pequeña introducción. En los 80, la programación orientada a objetos era algo que todavía no existía, y la programación era un asunto bastante difícil para todo aquel que no tenía, digamos, conocimientos previos de informática. Para hacer cosas tan sencillas había que andar con muchas redundancias que hoy en día ya no son necesarias. El lenguaje de programación más ampliamente usado en aquel entonces era el lenguaje C, que todavía goza de bastante popularidad y todavía entonces se utiliza, o muchos programadores todavía lo utilizan. No fue hasta mediados de los años 80 cuando la programación orientada a objetos empezó a tener éxito entre los desarrolladores, con la llegada de Python para Linux, C++, Perl y similares. Java hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, como su mismo nombre indica, la programación orientada a objetos se basa en la idea de un objeto, que es una combinación de variables locales y procedimientos llamados métodos, que juntos conforman una entidad de programación. Aquí la comparación, digamos, entre una programación básica, procedimental, orientada básicamente a procedimientos, donde tenemos una entrada, un conjunto de variables que se definen, un conjunto de librerías también, como se hacía en C. Luego se procedería a hacer mediante códigos y sentencias un procedimiento, otro, y esto podría ser redundante, y finalmente obtener la salida. En la programación orientada a objetos tenemos una entrada que, digamos, descansa sobre un objeto que tiene atributos, tiene métodos, y que entre sí los objetos están relacionados para finalmente obtener una salida. Es todo un cambio de filosofía dentro de los desarrolladores. El paradigma de la programación orientada a objetos busca facilitar el proceso de creación de aplicaciones mediante el uso del concepto de clasificación de objetos que todos usamos desde que somos muy pequeños. Este paradigma se basa en el hecho de que en el universo todo lo que vemos o percibimos se asume como un objeto. Las estrellas, los avenidos, una persona, así aquí como la trabajadora, un auto, ¿no? Los perros, los gatos, etcétera, son considerados objetos. Existe además la idea de que la unión de varios objetos puede generar un nuevo objeto. Tales objetos se pueden agrupar de acuerdo a sus características y uso. Se dice en clases. Así que un objeto no es más que una instancia de una clase. Por ejemplo, Carlos es un hombre. Por lo tanto, hombre es una clase. Y Carlos es una instancia de esa clase, ¿no? Como puede ser aquí, Carlos es un hombre, ¿no? Es una instancia de la clase humano, por ejemplo. O podríamos decir, aspirina es una droga, ¿no? La aspirina es un objeto y la droga sería la clase, ¿no? La aspirina está dentro de la clase droga, igual que el antibiótico, los antiinflamatorios, etc. Entonces, en resumen, en la programación orientada a objetos existen clases y objetos que se clasifican de acuerdo a la clase que pertenece. Las clases son un instrumento por el cual se pueden clasificar uno o varios objetos. Los objetos son todos aquellos que es clasificable.
Normalmente una clase en programación tiene una composición típica de esta forma. Un nombre, tiene atributos y tiene métodos. Básicamente es así como conceptualizamos una clase. Cuando se da nombre a una clase, normalmente es un sustantivo y siempre empieza con mayúscula. Los atributos de una clase son las características que deben tener los objetos que pertenecen a la clase. Son sustantivos o adjetivos, normalmente empiezan con minúscula, como por ejemplo puede ser el color, nombre de usuario, identificación, teléfono, etc. Nótese que en el caso de que un atributo requiera tener varias palabras, siempre la primera letra de cada una de esas palabras que se utilice se escribirá con mayúscula, a excepción de la primera. Los métodos son por lo general verbos e indican las cosas que puede hacer un objeto de esa clase. Por ejemplo, si tenemos la clase perro, podemos tener métodos como ladrar, comer en esa clase. Nótese la forma como se representa un método. Es como un paréntesis al final. Esto significa, en simbología de programación, que un método es una función, representa una función. Los métodos son realmente funciones. Acá tenemos un ejemplo, el objeto máquina de moler. Tenemos varios atributos y tenemos también método. Todo atributo tiene las siguientes características. Debe tener un tipo de dato que puede ser numérico. Acá, por ejemplo, en máquina de moler los datos son string, o sea, son letras. Aquí hay doble, ¿no?, que viene a ser un valor numérico, ¿no?, grande, y bueno, acá también doble, que son valores numéricos que va a tomar, por ejemplo, la máquina de moler, que va a ser un ancho, alto o capacidad del vaso. Son atributos numéricos, pero también acá tenemos atributos en string. Los atributos deben indicar si el atributo es público o privado. Private, 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 todos acá son privados. También debe tener un nombre, ¿no? Alto, ancho, marca, referencia, capacidad de vaso. Acá como se nombra con varias palabras, la primera es minúscula, como hemos dicho, y la siguiente palabra es en mayúscula. Dueño, nombre, color, etc. Los métodos también pueden ser privados o públicos. Este es un método especial llamado constructor, útil para inicializar los valores de los atributos en el momento que crea un objeto de esta clase. Tenemos entonces el método máquina moler, ¿no?, moler, lavar, y pues máquina de moler, aquí int se representa acá, ¿no?, entero. Todo método tiene las siguientes características. Debe tener un tipo de dato que se va a retomar. Entonces acá puede ser entero, acá también puede ser entero o un string. Se puede indicar si el método es público o privado. Debe tener un nombre. Por ejemplo, acá lavar se cierra con paréntesis, moler, máquina moler, etc. Opcionalmente se puede tener en cuenta los atributos requeridos. Atributos y métodos. Un objeto puede verse como una caja de botones. Dentro de la caja se encuentran toda serie de elementos, atributos y métodos, que son para el usuario privados, pero los botones de esta caja son métodos públicos, permiten cambiar el comportamiento de esos atributos y métodos. Este botón útil para que un usuario pueda cambiar el comportamiento de los elementos internos del objeto. Estos botones, en términos de programación, son los métodos públicos, los cuales pueden modificar los valores de los métodos y realizar acciones específicas. Las clases
son como los planos de los objetos en donde se indican su configuración y comportamiento. Hablemos de los métodos. Una función o método es un grupo de procesos que al final de su ejecución permiten dar un resultado. Los métodos en realidad realizan diversos procesos en los que frecuentemente se utilizan los atributos de la clase a la que pertenece. Los métodos, que son funciones, son como el proceso que ocurre dentro de la máquina de moler. Aquí está la analogía. Entra maíz en granos, esto es conocido como argumentación, es decir, darle argumento a una función. Para eso están los paréntesis. En los paréntesis del método o de la función, ahí está el argumento, ¿no? Dentro de la máquina se realizan diversos procesos que convierten los granos de maíz en masa. Ahí está procediendo el método. Existe una serie de procesos que permiten modificar los argumentos para obtener un resultado específico. Finalmente sale la masa para hacer arepas, para hacer cafecito, etc. Cuando una función produce un resultado, a ese resultado se le conoce como retorno. Hay un retorno al resultado de aplicar un método. Los métodos solo son las acciones que puede realizar un objeto de una clase específica, así que la función en este caso se podría llamar moler y pertenecería a la clase molino. Moler tendría como retorno la masa para hacer arepas o café. ¿Cuáles son los atributos del molino? Se pueden usar los siguientes atributos para nuestra clase molino: nombre, dueño, altura, capacidad del vaso, color, marca, referencia, etc. Así, siempre que tengamos un objeto de la clase molino, podríamos definir cosas como su nombre: molino de la casa de tal, el molino de la abuela, mi molino, etc. ¿De quién es el molino? ¿Cuál es su altura? 40, 50. ¿Cuál es su ancho? ¿Cuál es su capacidad? 1 litro, medio litro, etc. ¿Cuál es su color? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la referencia? Un código del fabricante, etc. Herencia. La herencia es una propiedad que permite que los objetos sean creados a partir de otros ya existentes, obteniendo características, es decir, métodos y atributos similares a los que ya existen. Puede ser, por ejemplo, aquí mamífero. Esto ya era un objeto, pero se pueden crear, por ejemplo, otros objetos como puede ser perro, gato, que comparten los mismos atributos y métodos que mamífero. Aquí tenemos una clase, herencia. Una clase se deriva de otra, llamada entonces superclase, de manera que extiende su funcionalidad. Esa es otra forma de poder conceptualizar la herencia. Polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su invocación. Por ejemplo, podremos tener el método emitir sonido, pero emitir sonido es un mismo método para diferentes objetos o diferentes clases, ¿no? Entonces aparece el polimorfismo. El polimorfismo dinámico es el que el código no incluye ningún tipo de especificación sobre el tipo de datos. El estático es el que los tipos a los que se aplica el polimorfismo deben ser explícitos y declarados uno por uno antes de ser utilizados. Aquí hay otro concepto: conseguir que un objeto de la clase se comporte como un objeto de cualquiera de sus subclases también, ¿no? Esta es otra forma de observar. El siguiente ejemplo nos muestra la funcionalidad de la programación orientada a objetos.
En primera instancia, crearemos nuestras clases, que son las personas, administrativo, docente y personal de servicio de la institución. El diagrama de clases es el siguiente. Acá están las clases: persona, administrativo, docente, ¿no? Institución, son los objetos, las clases. Supongamos que tenemos una clase animal. Esta sería una clase muy genérica. Podríamos generar otras clases más concretas como mamífero, ave, pez y reptil. Todas subclases de la superclase animal. A la clase animal se le llama clase padre o superclase y el resto serían clases hijas o subclases. También podemos seguir creando clases como gaviota, paloma, que heredan de ave y de humano, elefante y perro, que heredan de mamífero. Podríamos continuar creando las clases caniche, labrador, husky, etc., como subclases de perro. Imaginemos que nos interesa el número de patas de los animales. En la clase animal la variable estaría inicializada a 4 en el constructor, por ejemplo, de forma que cualquier subclase le dará dicha variable con el valor 4, siempre que no se indique lo contrario. La clase pez sobreescribirá el valor de la variable patas para indicar que no tiene ninguna, y la clase humano y ave también para indicar que tiene 2. Sin embargo, la clase perro no tendrá que modificarla y heredará el valor por defecto. Acá tenemos un claro ejemplo de herencia, polimorfismo, ¿no? En algunos casos con sobrecarga de métodos, ¿no? Porque todos tienen, digamos, el mismo método, ¿no? Entonces, de la clase animal tenemos mamífero, pez, reptil, una subclase. De la clase mamífero, otra subclase. Y de acá de perro, otra subclase, como así lo hemos indicado. Siendo aquí el método número de patas. Asignando patas 4, todos estos pueden recibir patas 4. Pero aquí en el pez se especifica patas igual 0. Entonces se superpondrá. En ave será patas igual 2, igual que en humano. El diagrama de clases. ¿Qué son los diagramas de clases? Los diagramas de clases representan clases, sus partes y las formas en las que las clases de los objetos están relacionados con otros. ¿Para qué se usa? Es el más utilizado y más conocido de los diagramas orientados a objetos. Es la fuente de generación de códigos. ¿Por qué son necesarios? Para tener una idea de lo que se hará en el programa. Es la base de la codificación. Como dirían algunos, era lo que en la programación procedimental lo que se habría hecho era una especie de diagrama de flujo, ¿no? Pero aquí hacemos un diagrama de clases. Acá tenemos un ejemplo de diagrama de clases. Tenemos, por ejemplo, las clases productos, cliente, pedido, categoría, proveedores, pujas, etc. Estas clases están relacionadas: clientes con pujas, pedidos con productos y clientes, las categorías están relacionadas con productos, con proveedores, etc. Este es un diagrama de clases. También se indican ahí los atributos de cada clase. Acá tenemos otro diagrama de clases. La clase Video Club es la clase principal de nuestra aplicación. Representa un videoclub en el dominio del problema y cuenta con una colección de clientes y productos registrados, así como los métodos para alquilar un producto a un cliente y registrar nuevos productos y clientes en el videoclub. Tenemos el cliente, producto. La clase cliente representa un cliente, cuenta con una variable que representa la colección de productos alquilados. La clase producto, una clase abstracta que representa un producto del videoclub. No podemos instanciar objetos productos, cuenta con una serie de atributos que heredarán las subclases nombre y precio.
Las clases película, CD, juego, clases derivadas de la clase padre producto, representan los diferentes productos del que dispone el videoclub. Cada producto tiene asignado un precio diferente de alquiler. Para mostrar un ejemplo de clases abstractas, herencias y reemplazo de métodos, he diseñado la clase producto como un método abstracto. GetPrecio, que deberá implementar las clases derivadas. Así que cada tipo de producto contará con un método getPrecio, que devolverá el precio en función del tipo de producto que sea. Las películas devolverán 2 euros, los CDs 1 euro y los juegos 3 euros, por ejemplo. Encapsulación y abstracción. Si bien los conceptos centrales del paradigma orientado a objetos son el objeto y la clase, esto en sí no es nada si no se sustenta en los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Y estos pilares son la encapsulación. La encapsulación se considera una de las características definitorias de la orientación orientada a objetos. Cuando una clase existe, se crean objetos a partir de ellas y se usan dichos objetos invocando a los métodos necesarios. Es decir, creamos objetos para usar los servicios que nos proporciona la clase a través de sus métodos. No necesitamos saber cómo trabaja el objeto, ni saber las variables que usa, ni el código que contiene. El objeto es una caja negra en realidad. Modelo cliente-servidor, es decir, el objeto es un servidor que proporciona servicio a los clientes que lo solicitan. La encapsulación describe el hecho de que los objetos se usan como cajas negras. Así, un objeto encapsula datos y métodos que están dentro del objeto. Interfaz pública de una clase es el conjunto de métodos que sirve para que los objetos de una clase proporcionen sus servicios. Estos servicios son los que pueden ser invocados por un cliente. Métodos de soporte. Métodos adicionales en un objeto que no definen un servicio utilizable por un cliente, pero que ayudan a otros métodos en sus tareas. La encapsulación es un mecanismo de control. El estado de un objeto solo debe ser modificado por medio de los métodos del propio objeto. El concepto de encapsulamiento se apoya sobre el concepto de abstracción. En la programación orientada a objetos, solo necesitamos saber cómo interaccionar con los objetos. No necesitamos conocer los detalles de cómo está implementada la clase a partir de la cual se instancia el objeto. Solo necesitamos conocer su interfaz pública, es lo que interesa. La encapsulación es una forma de abstracción. La encapsulación es un mecanismo para llevar a la práctica la abstracción. El nivel de abstracción puede ser bajo o alto. Acá tenemos una síntesis de las bases de la programación orientada a objetos. El encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. Bien, entonces hemos culminado el tema 1 de la unidad 2. Nos estamos viendo en el siguiente tema. Hasta entonces.